Hola, muy buenos días a todas y todas las personas que el día de hoy están conectadas con nosotros. Espero que tengan un excelente día. Y pues el día de hoy tenemos una conferencia con un tema muy interesante. El tema del día de hoy es la responsabilidad del personal docente en función del derecho humano de las niñas y adolescentes a una vida libre de violencia en el entorno escolar. Este tema pues adquiere un realce muy importante desde el punto de vista de los docentes, de los profesores, porque hoy vamos a platicar con nuestra invitada acerca de cuál es la responsabilidad como desde el servicio docente para poder procurar pues esta función o este acceso de las niñas y adolescentes, y yo creo que también podemos estar incluyendo a los niños en este tema, a disfrutar de una vida libre de violencia, pero sobre todo en el entorno escolar, que es en donde pues los niños, niñas y niños están a cargo de todos los maestros y personal docentes. Para esto quiero dar la bienvenida y una muy grata bienvenida a la licenciada Marisela Delgado Hernández, quien es nuestra invitada del día de hoy, y ella es jefa del Departamento de la Dirección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Licenciada Marisela, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por aceptar la invitación que les hicimos llegar. Hola, ¿qué tal? Buen día a todas y a todos. Muchas gracias, maestro. Y pues agradezco mucho la invitación y la confianza para poder impartir esta plática o conferencia. Y bueno, pues vamos a precisamente a tratar temas como la responsabilidad que tenemos por ser garantes de derechos de niñas, niños y adolescentes. ¿Qué implica ser garante? ¿Por qué somos garantes? El marco jurídico de protección de este sector de la población, y que bueno, pues hemos visto que ha ido cambiando muchísimo y que todavía habemos varios servidores públicos que nos resistimos a esos cambios o a esa protección que debemos de proporcionar a las niñas, niños y adolescentes. Todavía sentimos temor de actuar de manera inmediata y activar mecanismos de protección para tal efecto, ¿no? Porque sentimos que nos vamos a meter en problemas con papá y mamá, pero si ellos son los que están de alguna manera ocasionando un daño, violentando derechos humanos a sus hijas, de sus hijas y de sus hijos, pues a veces tenemos que actuar de manera inmediata, visibilizando precisamente el interés superior de la niñez. Y esto es lo que se pretende con esta plática, tener por lo menos las bases de saber ante qué autoridad acudir, qué poder hacer, hasta dónde llegan mis límites de actuación. A veces me preguntan, ¿hasta dónde puedo hacer y hasta dónde no puedo hacer, verdad? Les digo que ya los límites para niñas, niños y adolescentes para llevar a cabo acciones en favor de ellas o de ellos, bueno, pues ya no hay límites, siempre que sea para protegerlos, ¿no? O de cualquier riesgo que estén, pues no hay límites. Tenemos que actuar hasta donde se pueda en relación con otras instituciones, por supuesto, públicas o privadas, pero siempre velando por el bienestar de ellos y de ellas. Entonces, vamos a dar inicio, si ustedes me lo permiten. Voy a compartir la presentación. Adelante. Gracias. Aquí está, nada más díganme si sí se ve, porque luego me dicen no se ve nada y luego Sí, que no avanza, ¿sí? sí La se voy a está tratar de, observando. ok, voy a ponerla más amplia y en caso de que no, no cambie, me hacen favor de avisar eh, para ponerla así como está ahorita. Entonces, a ver si ya se amplió, ¿verdad? Ya se Bueno, amplió. ya. Ok, bueno, pues este es el tema, ya lo había comentado el maestro, y dice es la responsabilidad del personal docente en función del derecho humano de las niñas y adolescentes a una vida libre de violencia en el entorno escolar. Bueno, pues aquí ya vamos a hablar de las niñas, que también por una situación de perspectiva de género, pues siempre y las adolescentes siempre pues sufren un poquito más de violencia, ¿no? Les cuesta un poquito más de trabajo poder obtener un lugar o que el reconocimiento de los demás también como titulares de derechos humanos y no de cosificarlas en muchas ocasiones. Y bueno, pues también vamos a hablar de los niños también y de los adolescentes, pero vamos a tratar de
pues atender a todos los alumnos y alumnas, ¿sí? A ver si ahí ya cambia, ¿sí? Sí, ya cambió. ¿Ya cambió? Perfecto. Ahí me avisa, maestro, por favor, si no llegase a cambiar. Vamos a ver primero qué son, gracias. Primero, qué son los derechos humanos. A veces nosotros nos preguntamos, ¿qué son? ¿Cuáles son mis derechos, Marisela? Me han llegado a preguntar los servidores públicos. Es que yo no tengo derechos. Claro que todos tenemos derechos si los vamos ejerciendo de manera cotidiana, de manera automatizada y a veces sin darnos cuenta, momento a momento estamos ejerciendo nuestros derechos. Por supuesto, no los ejercemos todos en un solo instante, sino se va a ir ejerciendo de manera paulatina, de acuerdo a nuestra edad, desarrollo, evolución, madurez y, por supuesto, necesidad. Por eso se dice que los derechos humanos son progresivos, ¿no? Vamos a irlo, vamos a irlos utilizando de manera de acuerdo a nuestra autonomía progresiva, de acuerdo a mi edad, mis condiciones sociales, culturales, etcétera. Y precisamente los derechos humanos nos dicen que es el conjunto de prerrogativas que tenemos desde el momento en que nacemos. Es decir, yo nazco y desde ese momento tengo derechos, nadie me los puede quitar, no son visibles, no son tangibles, pero desde el momento en que está el niño fuera del vientre de la madre, pues ya empieza a alimentarse, ya se empieza a atender médicamente, ya tiene una familia, tiene una vivienda, tiene un cuidado, ¿verdad? No necesariamente, a veces se tienen todas esas condiciones porque pues también las familias a veces no cuentan con los recursos necesarios, pero dentro de sus posibilidades se va proporcionando. Entonces, los derechos humanos están ahí, latentes. Tengo la obligación, el Estado y la sociedad tenemos la obligación de protegerlos, de que no generen violencia a los pequeños porque están llorando, porque están pidiendo, pues están manifestando de alguna manera a través del llanto, ¿verdad? Y a veces se nos olvida esa situación y decimos, pues cada quien educa a sus hijos como puede y como quiere, pero ahora no podemos permitir esto cuando veamos que está en riesgo una niña, niño o adolescente. Entonces, vamos a ver que este conjunto de derechos o de prerrogativas, vamos a verles que están establecidas en la Constitución Política, en el artículo primero, a partir de la reforma en junio del 2011, precisamente, esta reforma, esta Constitución dice que todas las personas gozarán de los derechos humanos que se encuentran establecidos en la Constitución y, por supuesto, los tratados internacionales que ha firmado y ratificado México. Entonces, asimismo, también gozarán de las garantías para su protección, ¿sí? Ese es algo bien importante y que, bueno, desde 2011, que fue la reforma, todavía muchos servidores públicos ignoramos esta situación y, bueno, pues hablamos todavía de garantías individuales, que más bien las garantías individuales vienen a ser esos procesos o esas herramientas por las cuales podemos hacer exigibles nuestros derechos, ¿no? Todos esos procesos judiciales o administrativos como son juicios de pensión alimenticia, de guardia y custodia, los juicios penales, administrativos, laborales, agrarios, el juicio de amparo, todas esos son garantías de protección. Los medios por los cuales podemos hacer exigible algo que nos pertenece. Entonces, precisamente este artículo primero constitucional nos habla de ello, ¿sí? Y los derechos humanos, pues, a veces nos cuesta un trabajo encontrar una definición como tal, pero bueno, es un principio básico precisamente para que se viva en paz dentro de una sociedad jurídicamente organizada. Entonces, vamos a ir viendo que también implican límites de actuación. ¿Por qué son límites de actuación? Porque me van a limitar en cuanto a lo que yo hago o dejo de hacer, tanto como particular como servidor público. Entonces, aquí me dicen, tú no puedes ir más allá siempre y cuando vayas a ocasionar un daño o con tu conducta estés ocasionando un daño, a través de una acción estés ocasionando un daño porque no estás cumpliendo con lo que te mandata
tu reglamento interno, la ley, etcétera, ¿verdad? Porque estás lastimando, estás violentando un derecho con esas acciones que estás llevando a cabo. Entonces te pongo un límite hasta dónde puedes llegar. Tus derechos llegan como particular hasta donde empieza el derecho de la otra persona. Yo tengo la libertad de ejercer mis derechos en el momento en que yo quiera y como yo quiera y cuando yo quiera y en donde yo quiera, siempre que esté dentro del contexto y sin molestar a ninguna otra persona, sin lesionar los derechos de otra persona. Y eso está establecido, por supuesto, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero que en un momento dado, para dar cumplimiento a esta Constitución, precisamente se decretan las leyes secundarias, como son los códigos penales, como son los códigos civiles, leyes, reglamentos, etcétera, ¿sí? Normas oficiales mexicanas, acuerdos, una serie de documentos que tenemos o una serie de instrumentos que tenemos, contando también